Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Capítulo 8. El Dama Afortunada, Estación Boxer Point, Sistema Janex. Una hora después, Lando entró en la cabina de vuelo de su lujoso yate espacial, el Dama Afortunada, su nave alargada en forma de cuchilla amarrada en el anillo superior de la estación Boxer Point. La nave, con sus elegantes líneas blancas y bien esculpida desde los hipermotores dobles hasta las ventanillas del puente y más adelante la cubierta inclinada del mirador, había sido su mayor orgullo y alegría más tiempo que ninguna de las que había tenido, y mientras trotaba rampa arriba, realmente se sentía como si volviera al hogar. Y ahora, tras una ducha ardiente, se empezaba a sentir el de siempre. Desgraciadamente, la baba del mucularano se había solidificado como cemento y había tardado mucho en quitársela. Se acercó a la consola central, con una toalla de patrones vistosos enrollada alrededor de la cintura y otra verde con ribete dorado para el pelo. Examinó los registros de seguridad de la nave. Nadie había llamado a la puerta mientras se aseaba. No esperaba que sus rivales de Sabacc lo encontraran. No había usado su verdadera identidad en la partida y no tenían la menor idea de cuál era su nave ni dónde estaba amarrada, pero sabía que la cautela nunca sobraba. Con el pelo bastante presentable, dobló la toalla verde y la dejó en el asiento del copiloto antes de dejarse caer en el del piloto. Repasó mentalmente la conversación que había oído en el local de Cennifer. Un Sith cazador de Jedi, contratado para raptar a una chica, y la historia que había murmurado sobre la familia de la niña rescatada por la Nueva República de otro intento de secuestro en el espacio salvaje, era extraño. Ochi había mencionado la palabra Halo. ¿Qué sería eso? ¿Un escuadrón? Quizá. No reconocía el nombre, pero tampoco hacía nada por mantenerse al día de los asuntos militares de la Nueva República. Necesitaba saber más y sabía a quién preguntar. Se acomodó en el asiento, activó el panel de comunicaciones y en 2 minutos ya había contactado con la persona indicada. El único e incomparable Lando Calrissian, dijo una voz malhumorada de varón por el altavoz. Lando se relajó. Siempre era agradable oír una voz conocida. Shriv Surgav. Amigo, parece que fuera ayer. Y que lo digas, aún me debes 5 créditos. Lando se reclinó en el asiento y parpadeó. Fui general, ¿sabes? ¿Has oído hablar de la Estrella de la Muerte? Yo la volé en pedazos. Yo, Shriv. El suspiro de Shriv sonó alto y claro por el comunicador. Lando sonrió y estiró los brazos tras la cabeza aún mojada. Escucha, Shriv, esto no es una llamada de cortesía. Me lo suponía. Necesito que compruebes algo para mí. ¿Oficialmente? Lando frunció el ceño. Es oficialmente extraoficial, dijo. Pero si te atascas, te puedo dar mi código de mando. Sigo manteniendo mi rango, por lo que vi la última vez que lo comprobé, pero prefiero que no quede constancia de nada. Vale, déjamelo a mí, dijo Shriv. ¿Qué necesitas? Lando se inclinó hacia adelante, dedicó un momento a aclararse las ideas y habló por el micro de la consola. La investigación de Shriv duró más de lo que Lando había previsto, pero confiaba en que su viejo amigo sería discreto y la discreción lo retrasaba todo. Aún así, daba gracias por haber mantenido el contacto con el Duros y, aunque no conocía bien su posición, sabía que estaba lo bastante metido en la maquinaria de la Nueva República para serle útil. Se le ocurrió que quizá debiera haber recurrido antes a él. Shriv era un buen hombre y un buen amigo. En algunos momentos de los últimos años, Lando había necesitado ambas cosas, no solo a través de un comunicador, sino a su lado. Mientras esperaba, se había vestido, una túnica escarlata con la parte delantera cruzada y elegantes pantalones negros con ribete plateado bordado. Se peinó la cabellera y el bigote y se puso un par de botas comodísimas estilo vintage con los lados elásticos. Se sentía mucho mejor. El comunicador emitió un pitido cuando volvió a la cabina de vuelo. Shriv, ¿qué tienes? Bueno, he encontrado un informe, dijo Shriv. Ya sabes, se quedó callado.
Lando frunció el ceño. ¿De qué se trata? Esto puede ser un poco más delicado de lo que pensaba Lando. El informe es del Escuadrón Halo. Está de misión en el espacio salvaje y sus mandos son un poco susceptibles. Mi búsqueda habría dejado rastro y habrían hecho preguntas. Vale, no pasa nada, respondió Lando. Archívalo con mi clave, pueden acudir a mí si tienen alguna queja. Trato hecho. Ahora mismo te envío el informe. Me alegro de hablar contigo, Lando. Lo mismo digo. Lando cortó la comunicación y alargó una mano cuando la pantalla mostró una transmisión de Shreve pendiente de aceptar. Apretó confirmar, se apoyó sobre los codos y empezó a leer. El informe era muy instructivo. Una familia. Madre, padre e hija pequeña, atacados por lo que la patrulla de la Nueva República catalogó de piratas, con su nave, una tartana apenas funcional, rescatada de las chatarrerías de Jakku, muy maltrecha y capacitada solo para realizar un salto más. Lando notó que se le tensaba la mandíbula a medida que leía sobre aquella pobre familia, claramente desesperada y huyendo de algo. El informe incluía un archivo adjunto. Apretó un botón y el holoproyector de la consola se activó, mostrando una imagen tridimensional de un azul fantasmagórico en el aire. Se echó hacia atrás y la observó inclinando la cabeza para examinar el objeto. Era un amuleto colgando de una cadena con forma de diamante, casi como una daga o punta de lanza estilizada dentro de un círculo. Era evidente que se trataba de alguna especie de símbolo, aunque no le encontró ningún significado. Con la holoimagen aún activa, siguió leyendo y entonces... ¿Pero qué? Según el informe, el amuleto era de la madre, quien aseguraba que era la prueba de que los Sith los perseguían. Lando sintió que se le helaba la sangre. Todo lo que Ochi había dicho en el Pesos y Balanzas, a pesar de su borrachera, era cierto. Trabajaba para los Sith y los Sith querían a la niña. La hija. Miró la holoimagen horrorizado. Pensó en la familia, sin ayuda, huyendo desesperadamente de un enemigo que sospechaba que nunca se rendiría. No sabía quién era Ochi de Bestun, pero había dicho que había servido antes a los Sith. Lando no había oído nunca su nombre. Kadara Calrissian. Su hija se coló en sus pensamientos, con su subconsciente dejándose arrastrar por el catastrofismo. ¿Por eso no la había encontrado ni había oído el más mínimo rumor sobre ella? ¿La habían raptado los Sith? Eso significaría, si seguía viva, que estaba en un peligro más grave del que imaginaba. Suspiró y se volvió a reclinar en su asiento, cubriéndose la cara con las manos mientras pensaba qué hacer. ¿Qué iba a hacer? Todo aquello le parecía grande, enorme. Se enderezó en el asiento. Vale, piensa. Exegol alargó una mano, activó la navicomputadora del Dama Afortunada y empezó a buscar en su base de datos. Al cabo de unos minutos supo que ni el mundo ni el sistema estaban cartografiados, como sospechaba. Pasó unos minutos más buscando en otros bancos de datos, probando distintos deletreos, realizando búsquedas de términos relacionados, todo lo que se le ocurrió. Nada, reflexionó. La familia necesitaba ayuda. Mientras lo pensaba, se le ocurrió que estaba usando aquello como distracción, como una excusa para hacer algo por ayudarlos cuando no podía hacer nada por ayudarse a sí mismo. Pero debía ayudarlos. Porque, ¿y si era justo la pista que había ido a buscar a la estación Boxer Point? ¿Y si aquello le permitía descifrarlo todo? Una operación de secuestro organizada por los Sith. Si podía ayudar a aquella familia a salvar a su hija, quizá lograse encontrar a la suya. Volvió a revisar el informe. El autor, una sargento de vuelo llamada Dina Dipurl, había añadido un apéndice donde comentaba que había enviado a la familia a un puerto seguro donde se podrían refugiar y que había mandado una transmisión a un contacto en la zona pidiéndole que los ayudase. Lando chasqueó los dedos. Buen trabajo, sargento de vuelo. Muy buen trabajo. El único problema era que las coordenadas del puerto seguro estaban censuradas. El escuadrón Halo, como le había comentado Shreve, estaba en una misión delicada. Muy probablemente era una medida automática. La información estaba allí, pero no podía verla, aunque era un punto de partida, y prometedor, de hecho. La información que había recopilado era más valiosa de lo que esperaba inicialmente, y no lograba desembarazarse de la sensación de que se había topado con algo probablemente más grande e importante. Necesitaba ayuda. Volvió a pensar en Shreve. Debía conseguir aquellas coordenadas censuradas y quizá le convenía visitarlo en persona. Pero había otras dos palabras que seguían dando vueltas por su cabeza. Sith. Vader. Solo había un hombre en toda la galaxia a quien podía recurrir.
con movimientos diestros sobre los controles, desactivó el bloqueo del hangar, transfirió la tarifa de salida al capitán de puerto, sus últimos créditos, y cuando apareció la cuenta atrás en la pantalla de la nave computadora, Lando Calrissian puso rumbo al núcleo galáctico. Era hora de visitar a un viejo amigo. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones. Y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.